Ok, entonces te mencionaba que el JavaScript también permite la definición de objetos, muy similar como lo conseguimos en otros lenguajes, donde se definen las propiedades del objeto más sus métodos. JavaScript no distingue entre objetos e instancias de objetos, simplemente se utilizan de una vez y se define de una vez, lo que hace que sea mucho más sencillo la manipulación de objetos en Java. Eh, Aquí pueden observar allí mecanismos para acceder a las propiedades, el mecanismo para acceder a las propiedades o métodos de un objeto, podemos invocar el valor y similar como lo conseguimos en C, C++, el objeto punto propiedad y el valor se le puede asignar un objeto el resultado, la salida de la ejecución de algún método. Entre las estructuras de control de objetos podemos ver los bucles donde podemos tener el for in que permite el recorrido por las propiedades de un objeto, generalmente en los casos de los vectores, de tal manera que podemos hacer un recorrido similar a lo, a lo que hacemos con el for en otros tipos enumerados. Podemos hacerlo también con las propiedades de los objetos. Con with como una forma de la sentencia with que permite o facilita lo que sería la escritura eh, de las propiedades o el manejo de las propiedades de un objeto para evitar escribir muchas veces el nombre del objeto. Simplemente se dice con el objeto tal, aplica tales eh, acciones sobre las propiedades que están definidas sobre el objeto. Esta es muy similar también a lo que ofrece C, C++. ¿Cómo podemos definir objetos en JavaScript? Podemos tener funciones constructoras en donde a través de la función constructora se define o se crea el objeto. Eh, o con inicializadores de objetos donde colocamos los valores de una vez en el objeto en el momento que se están creando. Hay una serie de objetos predefinidos en JavaScript, como el caso de los vectores, fecha, math, number, string, rex, boolean, function, de tal manera que a esos objetos, esos tipos de datos, que más que de tipos de datos son objetos, ya vienen asociados a una serie de propiedades y una serie de métodos que para manipularlo. De tal manera que podemos hacer operaciones con ellos utilizando los métodos que están definidos para los objetos de ese tipo. Eh, Otro caso allí de los JavaScript es el de la herencia. Bueno, se lo dejo para que lo revisen un poco. Otra de las facilidades que ofrece JavaScript es el manejo de eventos. Y el evento no la definición de los eventos rompe con la programación secuencial que vemos en otros lenguajes de programación. Simplemente es un código que se asocia a alguna acción que se haga y se va, y en el momento que sucede ese evento es que se va a ejecutar es la acción o el método que estén asociados a esa acción. Por ejemplo, un clip, si se da un clip, lo que se va a ejecutar es cuando se haga el clip, o si se mueve el ratón, cuando se mueva el ratón, qué se va a hacer, etcétera. Entonces JavaScript incorpora una serie de eventos para interactuar con el navegador. Se dispara en el momento que el usuario realiza alguna acción en la página web. Hay una serie de eventos que maneja eh, el JavaScript. Aquí se presentan algunas, como onload, mouse over, submit, clip, etcétera, para ver o ejecutar si se hace clic en un botón, si se mueve el mouse o se pasa en una cierta área, etcétera. De tal forma que eso, en la medida que van sucediendo esas acciones realizadas por el usuario, es que se van disparando los eventos para que se ejecuten los métodos asociados a las acciones que están
que están asociadas a esos eventos. Como le dije anteriormente, la programación o eventos ya no es secuencial, sino que se van ejecutando en la medida que se van dando esas acciones o esos disparadores. Podemos tener dos formas en JavaScript para indicar cómo se manejará el evento. Uno puede ser indicando mediante un script eh, el, en la página HTML la acción o la función asociada a ese evento, y en el body se indica, en caso de que suceda el evento, el método o la función que se va a ejecutar cuando ocurre el evento. El otro es dejándoselo al manejador o al objeto como tal para que se ejecute el evento cuando se haga común, cuando ocurra la acción. Entonces se asocia la función al evento correspondiente para que se ejecute cuando se haga el disparador. Ok, entonces hemos visto que por una parte, en lo que es el manejo de lo que serían las páginas estáticas, tenemos por un lado lo que es HTML y CSS para su definición. No son los únicos, son los principales, hay otras opciones que han emergido, pero siguen siendo el soporte fundamental para el manejo de la web. Veíamos que también los lenguajes script que de alguna manera incorporan dinamismo a la página para hacer que esta pueda funcionar de una manera más dinámica. Es decir, ya no vemos una página estática donde los cambios de los contenidos mostrados sobre ella este, eh, era de difícil variación, y para mostrar cambios en los contenidos había que hacer recargos de las páginas. Entonces los lenguajes script de alguna manera facilitan el dinamismo que se requieren de las páginas. Y también tenemos lo que sería el XML, el Standard Markup Language, para solucionar algunos problemas que se consiguen dentro de lo que sería el HTML y de tal manera que podían utilizarse etiquetas eh, pero de una manera más estricta. Entonces, el XML de alguna manera es muy similar al HTML, pero tiene una regla sintáctica mucho más estricta a la hora de, de escribirse, lo que hace que sea mucho eh, más se pueda chequear la construcción de sus estructuras, y que éstas están correctamente creadas en función de la sintaxis predefinida. Esto hace que se pueda hacer una evaluación automática mucho más fácil, porque las reglas están claramente definidas y deben cumplirse con ellas. La sintaxis, como los otros lenguajes de programación, son que nosotros hemos estudiado en otras materias, para hacer su compilación, para hacer su ejecución, se evalúan, y esa sintaxis tiene que estar correctamente escrita. En caso contrario, va a dar mensajes de error y no se van a ejecutar la- las acciones en ellos establecidas. El HTML de alguna manera fue definido para dar flexibilidad y en la forma como se relaciona con los usuarios y cómo se navega. El XML es más estricto. Esto se pierde flexibilidad, pero gana más en las estructuras y en las definiciones sintácticas. Eso hace que facilite también la comunicación entre los diferentes dispositivos, y que se utilice también para el intercambio de información entre diferentes aplicaciones, porque debe cumplir con unos estándares ya previamente establecidos. Entonces, el lenguaje de marcado extensible, XML, es un formato simple basado en texto para representar información estructurada, como documentos, datos, configuración, libros, transacciones, facturas y mucho más.
se derivó de un formato estándar más antiguo llamado SGML, para que fuera más adecuado para el uso de la web. Entonces, el XML es uno de los formatos más utilizados para compartir información estructurada en la actualidad, entre programas, entre personas, computadoras, computadoras y personas, tanto localmente como a través de las redes. Como tiene una sintaxis estricta, eso facilita también la validación de la información que se envía y se recibe a través de la red. Entonces, es muy similar al HTML, pero sus reglas de sintaxis son más estrictas, como ya le he comunicado anteriormente. Las herramientas XML no procesarán archivos que contengan errores. El parsing que se hace sobre esa transmisión determina si hay error, y en caso de que no haya, esté incorrecto la construcción de, de, de un mensaje HTML o de un código HTML, se enviará un mensaje de error para que se corrija. Los documentos XML pueden procesarse de forma fiable mediante programas informáticos. Al tener reglas sintácticas correctamente establecidas, puede ser automatizado y evaluar su construcción. Entonces, un ejemplo de XML se presenta allí, en donde el cierre, todas las etiquetas en XML tienen que tener apertura y cierre. En HTML hay etiquetas que no requerían el cierre, no, simplemente apertura. Este, eh, Esto le da flexibilidad, pero hace que sintácticamente sea más complicado evaluarlo. El XML de alguna manera busca que su construcción puede ser evaluada a través de un parsing. Entonces, una de las cosas que HTML fue diseñado más para presentar, para la presentación, para la visualización de contenido, y XML más para el manejo del contenido como tal. Por eso es la diferencia que pueden haber entre los requerimientos de uno y otro. Entonces HTML está más preocupado en look and feel, cómo se presenta, la visualización de los elementos para el usuario, mientras que XML está más preocupado en la estructura, en el contenido, en la correcta establecimiento de las reglas, en el intercambio de mensajes, etcétera. Por eso se hace más estricto su construcción. Entonces, el HTML está orientado a la presentación de los datos. Entonces, aquí vemos una pequeña diferencia, un contraste entre HTML y XML. HTML está orientado a la presentación de los datos, mientras que XML está más preocupado por la semántica de los datos. Estaba optimizado para ser fácil de aprender, no para ser fácil de procesar. Entonces, está más dirigido hacia el usuario. Un solo conjunto de marcas independientemente de las aplicaciones. Tiene una semántica predefinida para cada marca y estructuras de datos predefinidas. XML podemos decir que es más bien un metalenguaje que sirve para construir, de hecho se utiliza para construir otros lenguajes de programación. Entonces, es un metalenguaje que se utiliza para construir otros lenguajes o para transmitir o intercambiar información entre diferentes medios y dispositivos. El HTML sacrifica la potencia para conseguir facilidad de uso. Resulta adecuado para aplicaciones simples, pero es poco adecuado para aplicaciones complejas, conjuntos de datos complejos, datos que deben ser manipulados de formas diversas, datos para controlar programas sin capacidad de validación formal. En cambio, HTML busca extensibilidad, donde se pueden definir nuevas marcas y atributos según sea necesario. Eh, Orientado también a la estructura, se puede modelizar cualquier tipo de dato que esté organizado jerárquicamente. También busca la validez de lo que se transmite. Entonces podemos validar automáticamente los datos de forma estructural porque las reglas son más estrictas a la hora de construir sus mensajes. Independencia del medio, podemos aplicar los mismos contenidos en multitud de medios.
Entonces, ¿cuáles son los principales usos del XML? Tenemos que está aplicado a los sitios web. Si aplicado a los sitios web, el XML permite separar contenido y presentación y que los mismos datos se puedan mostrar en varias formas distintas sin demasiado esfuerzo. Porque el XML está más definido, más preocupado por el dato y la validación del dato, y el HTML como presente ese dato. Para la comunicación entre aplicaciones, la representación de los datos se hace muy simple y fácil de transmitir por la red. Son textos XML y al estar estrictamente, claramente definida la regla, facilita también su lectura. Para la configuración de programas, la representación de los datos simples y estándar en contraposición con los crípticos formatos propietarios que utilizan otros lenguajes. La estructura del XML es muy sencilla, ¿no? Se define como un conjunto formado por etiquetas y valores que cumple con las especificaciones XML y que estará bien formado. Ahorita vamos a hablar de qué significa estar bien formado. Entonces, la estructura de XML son etiquetas y la etiqueta tiene un atributo y un valor. Entonces, un mensaje un mensaje en XML está definido con etiquetas, ¿no? Nombre de la etiqueta, el atributo, el valor, ¿no? Y cierra, se apertura la etiqueta y cierra la etiqueta. Los atributos están se definen en la apertura de la etiqueta, pero no se repiten en el cierre de la etiqueta. Entonces, ¿qué son los documentos bien formados? Entonces, un documento XML bien formado debe iniciar siempre con una línea XML versión e indicar la versión de XML. Tiene ciertas normas. Todas las etiquetas están cerradas. Es decir, tiene una apertura y tiene un cierre. Las etiquetas en XML representan una información jerárquica que nos indica cómo se relacionan los diferentes elementos entre ellas. Al ser jerárquica, define cómo está, dónde comienza y dónde termina. No pueden haber solapamiento de etiqueta. Una etiqueta en XML que comienza, ¿no? Si hay otras etiquetas dentro de este XML, el cierre de esa etiqueta no puede estar fuera de la etiqueta primero. Entonces, una etiqueta que se abre dentro de otra etiqueta debe cerrarse antes de cerrar la etiqueta contenedora. Por lo tanto, debe mantenerse el orden jerárquico en que fueron construidas. Los valores de los atributos deben estar entre comillas. En HTML podrían estar unas entre comillas o podrían no tener comillas. En XML es obligatorio. Los caracteres mayor y menor y comilla siempre expresados en entidades de carácter, por entidades de caracteres. Para representar estos caracteres en el texto como marca, no como etiqueta, se utilizan caracteres especiales como lo que se presenta. Se utiliza el ampersand, LT para decir el menor, ampersand GT para el mayor, ampersand quotes para decir las comillas. Entonces, un documento bien formado puede ser analizable sintácticamente y parciable. Entonces, cuando hablamos de un documento bien formado en XML, debe cumplir con estas características. Si no las cumple, no es un documento bien formado y por lo tanto no va a ser procesado por XML. XML nos proporciona los lenguajes también, los lenguajes que el esquema, como XLMS y el DTT, para especificar estructuras del documento. El uso de los espacios de nombre, o sea, para resolver ambigüedades en los nombres, prefijos en las etiquetas para indicar un contexto de la etiqueta. Por ejemplo, si nosotros tenemos fecha y la fecha puede decir, contemplar, tener diferentes dominios, fecha de creación de la aplicación o fecha de
caducidad o procesamiento de una aplicación o fecha de nacimiento. Entonces son diferentes dominios que pueda tener. Entonces con el manejo de los nombres o el espacio de nombre, XML trata de darle un dominio a donde va a ser aplicado ese nombre. Entonces se puede colocar por lo menos persona, dos puntos fecha, para indicar que la fecha está relacionada a las personas, o si es aplicación, dos puntos fecha, que la fecha está asociada al dominio de la aplicación. Entonces, estos son extensiones al XML para resolver algunos problemas que tiene el XML original. Entonces, aquí se le presenta algún ejemplo de una receta escrita en XML. Se observarán allí con detalle en su primera línea se indica la versión de que se está utilizando XML. Las etiquetas en XML no están preestablecidas como en el caso de HTML, que ya hay unas etiquetas preestablecidas. En el caso de XML, el usuario puede crear sus propias etiquetas. Por ejemplo, aquí usted está creando una etiqueta receta para indicar todo un proceso de una receta escrita en XML. Entonces, aquí tiene nombre, tortilla de patatas. Vean que tiene una etiqueta para abrir y una etiqueta para cerrar ese nombre. La descripción, entonces, esta descripción es la descripción de la receta. Ingredientes para indicar los ingredientes de la receta, etc. Y las instrucciones para ese bloque, ahí van a indicar los pasos para la etiqueta. Entonces, y termina la etiqueta de receta para decir que este script en XML termina con la etiqueta de receta de cierre. O sea, si ustedes detallan, van a conseguir que cumple con las condiciones de un documento bien formado y que obedece a la sintaxis definida para XML. Ahora, continuando con la generación, estas son unas herramientas, continuando con la generación de lo que son los contenidos dinámicos dentro de la página web, había el problema que las páginas se cargaban y el contenido para ser cambiado, había que modificar las páginas y cargar nuevamente las páginas. Uno de los mecanismos que se diseñó para darle dinamismo a lo que sería el manejo de la página fue el Common Gateway Interface, o CGI. El Common Gateway Interface no es más que una API que daba las condiciones necesarias para incorporar dinamismo a la página. Básicamente es un sistema de comunicación que le dice al servidor web cómo enviar y recibir datos de una aplicación de servidor a un cliente, de tal manera que el cliente hace una petición, esa petición la maneja un servidor y el servidor le da una respuesta de acuerdo a la petición que se ha hecho y se devuelve la información o la respuesta al cliente. Eso se hace de una manera dinámica. Entonces permite que un servidor ejecute un programa escrito en cualquier lenguaje de programación que le pueda pasar unos parámetros y hace posible que el resultado de la ejecución del programa sea enviado al usuario como una página web o cualquier otro tipo de documento, un gráfico, etc. De tal manera que a través del código del script se ejecutan ciertas acciones de acuerdo al evento que ha sido levantado. De acuerdo a ese evento se hace una petición a un servidor y ese servidor va a procesar esa petición y va a tomar los resultados de esa petición que van a ser devueltos al usuario. Eso es esa interfase que hace CGI es lo que permite o que facilita ese proceso. Entonces, la comunicación con el CGI se hace básicamente a través de dos métodos, el método GET y el método POST. El método GET
pasa toda la información, excepto los ficheros al CGI, en una línea de dirección de la petición de HTTP. Y el método POST pase toda la información al CGI en la entrada estándar, incluyendo ficheros. En el gráfico que ustedes ven allí, de alguna manera ven de manera resumida el proceso de interacción que facilita el CGI a través de esta API. Entonces, el cliente hace una solicitud de página, la cual se envía al servidor web. El servidor web ejecuta el CGI. El CGI es una aplicación que puede estar en el mismo computador o separado dentro de, pero que es independiente. El servidor web ejecuta la aplicación y genera los resultados correspondientes, lo cual es su salida va al servidor web y el servidor web envía la respuesta al cliente web. Entonces, en ese proceso es bastante sencillo y la construcción de esa API o ese Command Gateway Interface lo que hace es facilitar el proceso para que pueda darse el intercambio dinámico de contenidos o páginas dentro de una aplicación web. Vean que cuando nosotros tenemos, incluso cuando trabajamos con diferente, una aplicación web, la entrada o la recepción de mensajes o de datos que toma el usuario o el cliente, se hace de una manera dinámica que es enviada a los servidores y viceversa. Los servidores proveen información que tiene almacenada en su base de datos o su sistema de almacenamiento y que puedan ser suministradas al usuario cuando lo requiera. Otro elemento, otra aplicación para la generación de contenido dinámico muy utilizada es el PHP, Hypertext Processor. El PHP es un lenguaje sencillo, rápido, interpretado, orientado a objetos y multiplataformas, similar al Perl, C y C++. Por lo tanto, quienes manejen estos lenguajes será muy fácil aprender a trabajar con PHP. PHP es un lenguaje de script que se interpreta en el lado del servidor, con lo que hablamos anteriormente en el backend, ¿no? Se usa para la generación de páginas web dinámicas y están embebidos en páginas HTML y ejecutadas en el servidor. Es decir, se escribe el script, pero la ejecución de eso se envía a un motor de ejecución PHP que va a ser responsable el servidor. Para su funcionamiento se necesita tener instalado un servidor web. Esto puede ser Apache o cualquier otro que pueda funcionar. Por lo general, PHP trabaja con un servidor Apache. Entonces, si solicitamos nuestro servidor una página PHP, este envía dicha página al intérprete de PHP que la ejecuta y devuelve el resultado, generalmente en HTML, al servidor web, el cual a su vez lo enviará al cliente. Por lo tanto, esa interacción requiere que esté el cliente, el servidor web montado para que se pueda ejecutar. La sintaxis muy general de PHP, un script PHP, se le voy a mencionar algunas características. Un script PHP comienza con la etiqueta mayor signo de interrogación PHP y terminan con un signo de interrogación mayor. De tal manera que tiene una etiqueta de PHP de apertura y una etiqueta de cierre. Los comentarios similar a C se utilizan las dobles slash para escribir un comentario en una sola línea o slash asterisco para aperturar un comentario y asterisco slash para cerrar un comentario. Este comentario puede ser escrito en varias líneas. Entonces, todo lo que esté dentro de estas etiquetas de comentario no van a ser considerados para su procesamiento. Simplemente es información para el desarrollador o alguien que esté leyendo el código correspondiente. Las variables en PHP comienzan en dólar
y no requieren una declaración previa. Es decir, se puede crear una variable en cualquier lugar del programa. Pueden ser global, estática o local. Bueno, ya más o menos sabemos a qué referimos con variables locales, variables globales y variables estáticas. Eh, las variables globales que tienen una, una, una- un alcance que, que puede ser dentro de la aplicación o de forma parcial, las variables locales que tienen solamente alcance en el ámbito en que son creadas, y las variables estáticas es que no se destruyen cuando se termina de ejecutar una función o algún método en PHP. Las constantes son como las variables, pero que no varían su contenido durante la ejecución. Entonces, hay distintas formas de crear eh, constantes, y estas igual pueden ser como, como las variables. Solamente las constantes pueden ser globales. Si se definen, y el valor que se defina va a ser, se va a mantener durante la ejecución de la aplicación. Tenemos un pequeño código de ejemplo de lo que sería la creación de un contenido dinámico utilizando PHP. El código PHP, aquí simplemente estamos creando unas variables y escribiendo la salida del valor de esas variables. En el segundo caso, en el primer caso estamos trabajando solamente con código PHP. En el segundo caso, el cuadro más grande, vemos el código PHP, pero embebido en una página HTML, es decir, el script de PHP está colocado en la página HTML. Vemos que en el body del escrito de HTML tenemos la definición donde comienza las instrucciones PHP, y donde termina el PHP. Entonces tenemos etiquetas de apertura, etiquetas de cierre. Entonces, en el caso tenemos, en el body, primeramente tenemos PHP eco hola, se muestra una salida de hola, y después en la segunda, un poco más abajo, tenemos en PHP la definición de las variables y la escritura de las variables en la pantalla, o sea, en la salida estándar. Entonces, esta es una diferencia, o sea que nosotros podemos crear el código de PHP de manera eh, única, o podemos incluir el código en una página HTML. El PHP, ¿qué tipo de datos presenta? Maneja datos tipo string, booleano, integer, arreglo, punto flotante, objeto, null, resort, etc. Operadores que ofrece aritméticos, lógicos, asignación, cadena, comparación, de incremento, asignación condicional. Vean que son tipos de datos muy similares a lo que maneja C++, etc. O C#. Expresiones condicionales como el if, el if else, el if else o el switch. O sea, cómo podemos construir condicionales o expresiones condicionales en PHP. Los bucles ofrece instrucciones de bucle como el while, el do while, el for each. El for each se utiliza para recorrer matrices. También la creación de funciones, ¿no?, a través de la palabra función. También, obviamente, la facilidad de manejo de programación orientada a objetos, el manejo de objetos, de clases, constructores, destructores, la herencia, etcétera, y todos los elementos eh, característicos de la programación orientada a objetos. El acceso a archivos, el acceso a base de datos,
y también una variedad de API para el desarrollo de aplicaciones web, que eso es lo que es la potencialidad que le da PHP, la cantidad de API que se disponen para el desarrollo de aplicaciones web. Entonces sería cuestión de revisar las facilidades que ofrecen muchas de ellas para desarrollar aplicaciones. Otra de las soluciones, bueno, aquí voy a darle brevemente otras soluciones que podemos conseguir en el desarrollo para el desarrollo de aplicaciones web, que son bastante, eh, estas no son las únicas, hay muchas más, pero simplemente voy a mencionar Java Servers. Los servlets de Java son propuestas de la tecnología Java para el desarrollo de aplicaciones web, de tal manera que pueda ser desarrollado para la que sería la presentación y el manejo de la interacción con los usuarios en una aplicación web. Un servlet es un programa que se ejecuta en un servidor web y que construye una página web que es de vuelta al usuario. Esta página construida dinámicamente puede contener información procedente de base de datos, si una respuesta a los datos introducidos por los usuarios, etc. Los servlets de Java presentan una serie de ventajas sobre los CGI porque son más portables, más potentes, mucho más eficientes, más fáciles de usar, más escalables. También en virtud de ciertas deficiencias del Java Serverless, se desarrolla el Java Server Page, el JSP, que es una extensión de prácticamente de HTML y unas mejoras incorporadas al Java Serverless, desarrollada por Sun Microsystems, que permite una mayor simplicidad a la hora de diseñar sitios web dinámicos. Los JCP son una tecnología que nos permite mezclar HTML estático con HTML dinámico mediante el código Java embebido en las páginas, muy similar a lo que hacemos con PHP, que colocábamos códigos script dentro de las páginas HTML. Una página JSP no es más que una página HTML donde se colocan unas marcas especiales, mayor porcentaje para apertura y menor porcentaje para la apertura y porcentaje mayor para el cierre del bloque